Ok, ya comenzó la grabación. Ok, entonces vamos a primero. Ay, no me acordaba. No me ¿No? acordaba que hoy tenía tutorías a las 5. Va a Sí. grabarse, compañera, la clase, va a grabar. No, pero la van a grabar. Dale, Sí. pues. Y ahí la van a mandar al grupo. Vamos a poner aquí. Sí. Ah, Bueno, lo que les quería enseñar, me dicen cuando lo vayan a ver. ¿Qué es? Esto, creo que es. A ver aquí. Deberían de estar. Ok, aquí ya lo estamos. Aquí ya lo estamos viendo. Okay. Aquí lo ponemos en grande. Ok. ¿Qué es el trinomio? Son polinomios o expresiones que están compuestas por una cantidad finita de constantes, números, variables, incógnitas. Trinomio, si lo vimos en la clase anterior, binomio significaba porque habían dos monomios. ¿Y cómo se clasifican los monomios? Pues por términos separados por un más o por un menos. Aquí lo dicen. Vinculados entre sí a través de una multiplicación, resta y o suma. En específico, los trinomios son formados por tres monomios, expresiones de términos únicos. Entonces, como podemos ver, este es un trinomio. El término 5p es 1, 2r es otro y 4s es otro. No necesariamente tienen que tener letras, pero ustedes saben que si son números puros, se pueden sumar. La gracia de decir trinomios son que son tres términos independientes que no tienen relación entre ellos. Eso sería lo principal. De ahí tenemos los conceptos de qué es un trinomio y las reglas del trinomio cuadrado perfecto. Permítanme, vamos a aceptar a alguien. Y vamos a silenciar aquí, ya. Bueno, entonces, el trinomio cuadrado perfecto. A ver si lo puedo ver. Ajá, ok. El trinomio cuadrado perfecto, tal que aquellos de dos de sus términos son cuadrados perfectos y otro término es el doble del producto de la base de esto. Esto permite describir un trinomio o cualquier polinomio cuyo producto es necesario acudir en la factorización. Recordando que tanto el producto notable del binomio cuadrado perfecto y el trinomio cuadrado perfecto son factorizables o son términos de factorización. Y acá abajo tenemos un ejemplo. Es un término cuadrado al cuadrado. O sea que prácticamente trinomio cuadrado perfecto quiere decir que va a haber un término de grado 2 o superior. Si lo podemos ver. Entonces, ¿por qué es un trinomio cuadrado perfecto? Porque la respuesta que obtenemos son tres monomios individuales. Este sería 36x al cuadrado menos 12xy al cuadrado más y a la 4. Ya vamos a ver eso cuando veamos la parte de los exponentes, pero solo quiero ver que identifiquen qué es un trinomio. Okay. Entonces, la regla para conocer si un trinomio cuadrado es perfecto, porque hay trinomios cuadrados, pero no todos son perfectos. Entonces, hay una diferencia. Todos los trinomios cuadrados perfectos son trinomios, pero no todos los trinomios son trinomios cuadrados perfectos. Ok, entonces, estas son generalidades, más que nada. Un trinomio ordenado con una relación de letras. Eso quiere decir que va a tener el primero o tiene las dos letras o no tiene ninguna. El segundo las tiene dos pero en menor grado. Y el último uno tiene o las tiene juntas. El cuadrado perfecto, cuando el primero y el tercer término son cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir? Que el primero y el tercer término son raíces cuadradas. O sea, son números que tienen raíces cuadradas directas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es 5. La raíz cuadrada de x al cuadrado, y al cuadrado, es x por y. Entonces queda de esta siguiente manera. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que de esto sale un trinomio cuadrado perfecto. Son tres dígitos, son tres monomios en uno mismo.
Entonces, tenemos esto aquí. Ok, la regla. El cuadrado del primero es el doble del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo. Se oye raro, pero no es tan complicado. O sea, con números ya se puede más fácil. Aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el trinomio cuadrado perfecto, el primer término es el cuadrado de 6x. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que les digo. El primero y el último término tienen raíces cuadradas exactas. La raíz cuadrada exacta de 36x al cuadrado es 6x al cuadrado. O sea que si cumple el primer término, es cuadrado. El último término es el cuadrado perfecto de y a la 2. Entonces, como vemos, también el último término es cuadrado perfecto. Perdón. El segundo término es el doble del producto de la base de esos dos al cuadrado. ¿Qué quiere decir? El doble sería 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. Entonces sería 6x y2 por 2. 2 por 6x por 2. ¿No? Y lo tenemos de esta manera. Y lo podemos expresar de forma de monomio así. Aquí tenemos algunos ejercicios. Esto es para que... Normalmente, procedimiento para estos ejercicios solo es uno practicando. Pero hay un procedimiento para iniciar, que es primero ordenar el trinomio. Eso es lo primero. Como les digo, tienen una estructura. Estas presentaciones se las voy a mandar por si tienen alguna duda, la quieren repasar y eso. Entonces, la primera siempre es ordenar el trinomio. ¿Cómo lo van a ordenar? Que quede de esta manera. Elegir, si tiene dos variables, va a elegir una variable, una letra, por ejemplo, que vaya primero. Así. Primero la que va sola, de ahí donde están las dos, y de ahí donde no vaya nada. En un caso de solo tener una letra, sería donde va la letra con el número, o donde no va la letra. Sí, ese sería el primer paso a la hora de ordenar. Se extraen las raíces cuadradas del primer y tercer término. Ya lo dimos. Se halla el doble del producto de las raíces encontradas en el paso anterior. ¿Sí? Se compara el resultado obtenido en el paso anterior con el segundo término del trinomio. Eso quiere decir que si ¿sí? Aquí obtuvimos 6x y aquí 6x aquí y obtuvimos y a la 2 aquí, entonces cuando saquemos las raíces tienen que ser iguales y el producto de esas dos al cuadrado tiene que ser igual, o sea, para que coincida. Ese es el paso 4. Se suma o se resta según sea el caso. Eso lo van a determinar según el signo del segundo término. Este término de acá, el que ustedes ordenen como segundo, va a ser el que les va a determinar si es positivo o negativo. Si el signo que va a ir acá va a ser una suma o una resta. Si es un negativo, va a ser una resta. Si es un positivo, es una suma. Se resta o suma las mismas cantidades que se sumó al resto para comparar. Esto es cuando hay sobrantes. Como en qué caso, aquí tenía uno, en este caso de acá abajo. Aquí, en este caso, x a la 2, para que queden de la misma forma. Se suma o se resta. Pero esos son casos especiales un poco más complejos. Ese es el procedimiento en sí. Es una estructura, no está escrito en piedra, no es necesario que lo haga, algunos ya están ordenados, algunas de las raíces son bastante obvias. Entonces, no está escrito en piedra, pero es un procedimiento. O sea, yo realmente no uso procedimiento porque a medida que uno practica, haciendo el procedimiento, elaborando, se va desarrollando la habilidad de necesitar un proceso escrito, ordenado. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Factorice el siguiente trinomio cuadrado. Eso puede ser una pregunta del examen de la parte matemática. O desarrolle el siguiente binomio cuadrado perfecto. Las dos preguntas son válidas. Sería pasar de este de acá arriba a este de acá abajo, o de este de acá abajo a este de acá arriba. Son lo mismo, es un proceso inverso, es lo mismo, una regla de simplificación. Entonces,
La solución, aplicar la regla del trinomio cuadrado perfecto. Si tiene primero las raíces del primero y el último, porque así se lo dan ordenado. Es sencillo. Vamos a admitir a estas dos personitas que quieren entrar. Entonces, se sacan las raíces, lo primero. Ya se tienen las raíces, ya uno ve que son números manejables. Entonces uno saca el del medio. ¿Cómo saca? El término en medio, ¿va? Que sería 2 veces el 4x por el segundo. Sería 8x por 3, 24x. Y si lo planteamos, los términos que sacamos son los mismos que desarrollados al cuadrado nos dan la respuesta. Entonces, más que nada, este es el proceso inverso de lo que vimos el domingo. El domingo nos daban esto, nosotros teníamos que llegar a esto, ahora es de esto, llegar a esto. Así. Entonces, ahí hay un ejemplo del famosísimo Julio Profe, que lo tiene, y acá hay otros. Que esto es por si lo quieren practicar. Aquí ya está la solución y la respuesta. Este 2 que está aquí no es que sea por 2, sino que es el cuadrado, que por alguna razón cuando uno escribe aquí se lo baja. Eso. Aquí, para que lo vean. Entonces, las conclusiones, en cuanto a, si no hay preguntas, podemos seguir, pero en cuanto a lo que es trinomio cuadrado perfecto y trinomio cuadrado perfecto y el otro que es trinomio cuadrado perfecto y producto notable de un cuadrado, la suma de un cuadrado, pues es eso. Entonces, si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Sí. Pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta o abrir el micrófono, creo que está habilitado, si quieren opinar algo. Bueno, la presentación ahí va a estar y yo se la voy a compartir. Entonces, ahora, cambiamos aquí. Ahora, ya terminamos A y B. Ahora vamos a ir al C, que yo creo que es el tema más extenso de los que están aquí en la parte de matemática, porque se usa en todo. Y en física se usa bastante. ¿Una pregunta? Bueno. Entonces, vamos a la parte de exponentes. Entonces, exponentes. Normalmente, exponentes, número chiquitito, o sea, como le quieran decir, es un tema bastante importante porque nos permite manejar cantidades bastante grandes con facilidad. Entonces, aquí vamos a hacer esto. Ya están viendo en la pantalla esto. Entonces, ¿qué es un exponente? El exponente es un número que nos dice cuántas veces se multiplica el mismo número. Comúnmente se coloca en la parte superior derecha de ese número. Y ustedes me van a preguntar, ¿hay alguno que se escribe en otra parte? Ya vamos a ver. Y sí, la respuesta es que sí. Entonces, existen exponentes positivos y negativos. Normalmente, hasta este punto, los exponentes negativos no se ven. Pero, si alguna vez escucharon la expresión fracción inversa, una fracción o número inverso es un exponente negativo. Los exponentes positivos son los normales, los que no tienen un signo. Son las potencias positivas de base de una, de la base se multiplica por sí mismo varias veces. Entonces, antes de ver esto, aquí tenía otra exponente, que era, vamos a ver, no, que para las partes. Pero bueno, aquí hay dos partes en los exponentes. Está la base, que es el número grande, y el exponente. ¿Okay? Desde ahí vamos a ver operaciones con eso. Entonces tenemos 3 a la 2, o 3 elevado a la potencia. El número de abajo nos indica el número, y el de arriba nos va a indicar el número de veces que vamos a multiplicar la base. ¿Okay? Esta es otra forma de representar números también. Ustedes quieren poner 27, en vez de poner 27, ponen 3 a la 3.
Es lo mismo. Entonces, esos son en cuanto a los exponentes positivos. Los exponentes negativos, es una potencia negativa, es multiplicarle el inverso de la base por sí mismo tantas veces sea posible. Aquí es donde les digo, normalmente los exponentes negativos a este punto son las funciones inversas. Por ejemplo, el inverso de 3 es un tercio. Entonces, todos los exponentes negativos se pueden expresar de esta manera. Es lo mismo. Normalmente, cuando es inverso, se pone a la menos 1, pero puede ser una fracción inversa. Entonces, esa sería la parte de exponentes negativos. Ahora, la multiplicación. Ahora vamos con las aplicaciones de los exponentes. Entonces, vamos a tener este acá. Vamos aquí y aquí. La multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué quiere decir esto? Es la multiplicación de dos o más potencias juntas. Dice, el producto de dos o más potencias es igual a la base A, es igual a la potencia base A, y los exponentes iguales se suman de los ejemplos respectivos. Para la multiplicación de potencias, se necesita que ambas sean de la misma base, porque si no, se consideran términos separados. Entonces, en este caso tenemos 9 a la 3 por 9 a la 2 es 9 a la 5. Entonces, cuando ustedes tengan, en vez de, porque recordando que nosotros ya no vemos con números, vamos a ver con letras, ¿va? Entonces, si se fijan aquí, nosotros tenemos a la m por a la n. Entonces, la exponente resultante va a ser a la exponente m más n. O, como lo vemos nosotros, x a la 2 por x a la 3 es igual a x a la 5. ¿Ok? Eso es para multiplicación de exponentes. Si ustedes tienen, pero aquí es importante, multiplicación de exponentes de igual base, o sea que el número grande, el número de abajo es igual. Eso es lo más importante, de igual base. Si no, no se puede. ¿Ok? De igual base, es importante. Este método solo es igual base. Entonces, ¿sí? Aquí lo tenemos. Multiplicación de potencia igual base, un poco más claro. Procedimiento. Se observan las bases y se suman los exponentes. 2 por 2 a la 3 por 2 a la x es 2 a la 5. Y es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. La división de potencias de igual base. Todo esto en función de igual base. Entonces, si la multiplicación es una suma, la división es una resta. Recuerden que siempre la suma y la resta están relacionadas con la división. La suma es multiplicación, como la división es a la resta. Entonces, si ustedes tienen una división de dos potencias, la resultante o la respuesta va a ser una resta de las potencias, no de las bases. Es así. Se conserva la base, se copia la base y se restan los exponentes. Que en la multiplicación es al revés. Se copia la base y se suman los exponentes. ¿Sí? Entonces, si se fijan en el de abajo, tenemos una respuesta negativa. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué 1 es igual a 3 a la 0? Porque por la propiedad de los exponentes, todo número elevado a la 0 es 1, que ya vamos a ver eso más adelante. La potencia de un producto, ¿ok? La potencia del producto es una multiplicación elevado a algo. Es igual a la multiplicación de los dos términos al cuadrado o al número del índice. Por ejemplo, la potencia del producto es igual al producto de las potencias de los factores. Ustedes tienen 3 por 4 a la 2, es lo mismo que tengan 3 a la 2 por 4 a la 2. Lo mismo.
es lo mismo. Y aquí hay varias formas, ¿ves? 3 por 3 por 4 por 4 es 3 a la 2 por 3 a la 4. Lo mismo. Solo escrito de una manera más cómoda. Potencia de una potencia. Este es un caso más común, un poco más. Todos los casos son comunes, pero este es como el que tiene un poco más de complicación. Porque ya vimos la suma de potencias, la resta, que son multiplicación y división. Pero aquí es la potencia de la potencia. Uy, esta es la fórmula. Quiere decir que si yo tengo a la 2, va a ser la multiplicación entre los dos exponentes. Tenemos un ejemplo. A la 3, a la 2, es la multiplicación del exponente de adentro con el exponente de afuera, que en este caso sería 3 por 2, ¿ok? Que sería 6. X a la 25 a la 10 es 25 por 10, X a la 250. Mire, este caso es un poco más extremo. X a la 9 a la 3 a la 2. Entonces, primero los de adentro. 3 por 9, 27. 27 a la 2, 54. ¿Okay? Así. Entonces, potencia de una fracción. La potencia de una fracción completa es lo mismo que la fracción de los términos a la potencia. Por ejemplo, ustedes tienen un medio a la 3, que es esto que está aquí. Un medio por un medio por un medio. Pero va a ser lo mismo de escribir 1 a la 3 entre 2 a la 3. Lo mismo. Porque 2 a la 3 es 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 1 por 1, 1. Es lo mismo. Con las potencias negativas, lo único que tienen que tener cuidado es que se les va a dar vuelta a la fracción. Si se fijan, ustedes tienen menos 1 sobre 4 a la menos 2. Entonces, como se le aplica el inverso, cuando la fracción tiene un signo negativo, se le da vuelta a la fracción. Y se le cambia el signo al exponente. 1 sobre 4 tienen menos 4 sobre 1. El signo no cambia de la posición. Lo que cambia es el signo del número. ¿Ok? Y es la misma respuesta. Va a ser lo mismo. Tengo que tener cuidado. ¿Ok? Ahora, esta es una parte que en el examen suele venir y viene para confundir. Los exponentes y las raíces tienen una relación. Así como la suma se relaciona con la resta, la multiplicación con la división, los logaritmos se relacionan con el exponencial, etc. En matemáticas siempre hay esa dualidad, siempre hay dos trabajando juntos, que son enemigos, que no, que sí, que no. Entonces, el exponente y la fracción técnicamente son lo mismo. O sea, matemáticamente son lo mismo, aunque no se vea. Como podemos ver aquí, X a la 4 séptimos es igual a la raíz séptima de X a la 4. ¿Cómo? Así, aplicando esa fórmula. El índice de la raíz, o sea, uno dice raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz tercera, quinta, etc. Todas las raíces tienen un numerito ahí arriba. Cuando no tienen, aquí, cuando no tienen, a ver esto acá, aquí, Magic Swan, todo esto de acá, todas las raíces lo tienen. Y cuando no lo tienen, uno sabe que es una raíz cuadrada. ¿Sí? Si tiene 2, 3, no hay necesidad, pero si tiene un número 2, es porque es una raíz cuadrada. ¿Okay? Ese numerito ahí. Entonces, este de acá normalmente es 1. Entonces no se pone. Pero si ustedes les piden esto, o si les dice, ¿cuál es la representación en exponentes de la siguiente raíz? Y les dan esto. Entonces ustedes tienen que saber, primero, qué tipo de número tienen adentro. Si no tiene, tiene que estar escrito de esta forma. Es la forma que tenemos acá arriba. Tiene que estar escrito esta fórmula para que ustedes apliquen esto. Si no, tienen que buscar cómo descomponer el número adentro para llegar a esto. Obviamente, 16 al cuadrado
raíz de 16 es 4, entonces así, entonces lo escriben de esta manera. Vamos a admitir a esta persona que está aquí entrando, aquí. Entonces, más que nada, este método o esta forma se usa para reducir espacios o para hacer que algo fácil se vea difícil. Porque esto, el 4 a la 2/3, es más feo visualmente que la raíz cúbica de 3 a la 2. En cuanto a visualmente, se ve más feo. Y como les digo, este examen es para mentalizar, para comer el coco, como dice. Es para que ustedes tengan ese miedo, pero la gracia de estar estudiando es que sepan por dónde les va a salir y lo que tienen que hacer cuando vean estas cosas. Entonces, más que nada, es eso lo que se está haciendo. La parte de los ejercicios de esto, solo pónganse a practicar 100 ejercicios. Invéntenlo solitos. Y si cumplen estas igualdades, lo bueno de esta parte de matemáticas es que tienen igualdades. Entonces, usted con eso, si se dan iguales así, ya. Okay. También tenemos potencias de expresiones a 1. Esto más que nada no son ejercicios, son como reglas que todo número elevado a 1 va a ser el mismo número. 1000 a 1 es 1000. 1.000.000 a 1 es 1.000.000, así. Y aquí está la potencia de 1 y la potencia de 0. La potencia de 0, todo número elevado a 0 es 1. Me preguntan por qué estamos 3 horas aquí. Solo es 1. Entonces, la potencia, no importa el número que tengan de base. Pueden tener una fracción, una ecuación diferencial, integral, lo que quieran de matemáticas. La fórmula de lo que sea. En matemáticas está elevado a la 0, eso es igual a 1. Entonces, eso es esta. Aquí está la otra, que hay varios conceptos que están separados. Esto ya lo vimos, división de potencia, potencia de potencia, potencia de un producto, eso. Estas son las propiedades. Cuando nosotros vemos suma, resta, multiplicación, escuela, colegio, a nosotros les enseñan propiedades. Distributiva, conmutativa, asociativa, disyuntiva. Anyways. Entonces, aquí los exponentes tienen propiedades distributivas. ¿Qué es eso? Esto es una propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque n se está elevando a 1 y a otro, como cuando hacíamos la propiedad distributiva. S a S y S a S. Estamos aplicando propiedades distributivas entonces. Es lo mismo que hacíamos con 3 por 2 más 1 más 5, que tenemos así. Esto era igual a 3 por 2 más 3 por 5. Es lo mismo. Lo mismo vamos a aplicar acá. Y lo mismo pasa con la división. Tener la potencia de una fracción entera es igual a tener la fracción entre las potencias de número. También tienen esto. Esta es una propiedad de igualación. Vamos a ver. Aquí tenemos a... Ok. Vamos a ver. Estas son cosas para que sepan que no son iguales. Entonces, la suma de dos números a la n no es lo mismo de la suma al cuadrado. Si alguien ha visto un meme en matemáticas, este meme es bien común en matemáticas, que dos números sumados al cuadrado no es lo mismo, este signo no es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Porque esto es la suma exponencial y este es el exponencial de una suma. No es lo mismo. Y la resta menos. Si la suma no es lo mismo. Pero no es con respecto a la suma o la resta. Importante saber eso. Si ustedes tienen esto, lo que tienen que hacer es el primero a m, 2 veces el primero por el segundo, más el tercero a la n. Lo mismo es producto notable. No es lo mismo.
De ahí, las otras propiedades son la potencia de 1, que les digo, todo número de potencia 1 de base es igual a la base. La potencia es conmutativa. No, la propiedad conmutativa no cumple las potencias. ¿Qué es la propiedad conmutativa? La que dice que es lo mismo 2 más 3 que 3 más 2. O sea, la potencia de A a la B no es lo mismo de potencia B a la 2. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Ustedes tienen 3 a la 2. Ustedes dicen que esto es igual a 2 a la 3. 3 a la 2 es 3 por 3. Y esto es 2 por 2 por 2. Esto es 9. Y esto es 8. Entonces, no es lo mismo. Entonces, no es conmutativa. ¿Ok? Eso es importante. O sea que no, aquí la orden de los factores sí cambia y altera el producto. Okay. Vamos a ver, siguiente. La propiedad asociativa no es asociativa. ¿Qué quiere decir? Que no se puede modificar esto así. Vamos a otro ejemplo. Ustedes tienen A. Ay, Dios. Qué feo salió esto. Permítanme. Un número, lo vamos a poner con número porque vamos a poner. Vamos a poner 5. 5 a la 2. Permítanme que alguien quiera entrar. 5 a la 2 a la 3. Uy. Y 5 a la 2 tercios. Vamos a ver, seguir el ejemplo. 2 a la 3. Entonces, esto es 5 a la 6. Y esto es 5 a la 4, a la 8. No es lo mismo. Porque 2 a la 3 es 8. Pero 5 a la 2 a la 3 es 5 a la 6. No es lo mismo. Así que no es asociativa. ¿Sí? Esa es otra. Okay. Uy, me salté. Okay. La potencia de base 10. Esta es la potencia que usamos en nuestras calculadoras en la parte de química y a veces en física. La notación exponencial que le dicen. La notación de potencias de base 10. La potencia o los exponenciales nacen de una potencia de base 10. Porque 10 es un término que resta o suma 0. Normalmente en química, la masa atómica de los componentes químicos, masa molar, número de moles, están escritos con números por 10 a la menos. Quiere decir que son números muy, muy pequeños. Entre más grande, entre más grande sea el exponente positivo, el número es más grande. Entre más pequeño, negativamente hablando, es el número es más pequeño. ¿Okay? Esto es importante porque es la parte donde la matemática está relacionando con la química y con las demás. Por ejemplo, un número, bueno, en electricidad tenemos este número, que es la permitividad eléctrica, que es 4pi por 12 por 10 a la menos 12. Este número es exageradamente pequeño, pero aquí no se ve tan pequeño. Entonces, lo que hace la potencia de base 10, facilitarnos la vida si hay mucho, porque ustedes saben que los 10 corren ceros. Entonces, si ustedes tienen 1 por 10, es 10. 1 por 100, 100. 20 por 10, 20. O sea, que le van corriendo ceros a las. Entonces, eso es importante. Potencia de exponentes negativos, ya les dije, son las fracciones. Y la potencia y lo factorial, que prácticamente los exponentes fraccionarios son raíces cúbicas, cuadradas, dependiendo del índice que tenga aquí, o el denominador.
El denominador de una fracción está relacionado con el índice de la raíz. Entonces, los exponentes fraccionarios es esto. Esta es la fórmula de la conveniencia. Entonces, tenemos la raíz de 2 es igual a b. Entonces, b a la n es igual a 2. Por ejemplo, tenemos raíz cúbica de 27 igual a 3. ¿Por qué? Porque, siguiendo este ejemplo acá, sería 3 a la 3 es igual a 27. Y si lo prueban, es verdad. Porque 3 por 3 por 3, esto es 9, por 3, 27. Entonces, esta es una fórmula de cómo comprobar raíces cuadradas exactas. Raíces cuadradas exactas, raíces cúbicas exactas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería esta aplicación de esta... los exponentes son muy importantes. O sea, los exponentes son un tema que es bastante importante en todas las ramas de las matemáticas, la verdad. Entonces, aquí. Las raíces equivalentes son prácticamente las que son como ejemplos de lo mismo, pero más chiquitos. O sea, no hacen una diferencia, no le solucionan nada, solo son equivalentes. Y las raíces semejantes. Aquí. Esto sencillamente es la suma. O sea, saben que para sumar raíces tienen que tener el mismo radicando, o sea, lo que está debajo de la raíz, y se suma lo de afuera. Estos son reglas de raíces. Y esto es para extracción de fracciones. La fórmula para ustedes poder sacar un término dentro de una raíz es que el número, esto sí es importante, si ustedes quieren sacar un término de una raíz, el número al que esté elevado a potencia tiene que ser igual al número de la raíz. Por ejemplo, usted tiene una raíz séptima de 60 a la 15. O sea, eso se ve y esto no tiene solución, no sale por dónde, que no sé qué. Bueno, sí hay una solución. 60 a la 15 se puede descomponer como 60 a la 7 más por 60 a la 7, aplicando la propiedad de los exponentes multiplicados, ¿va? Que al multiplicar la misma base se suma por 60 a la 1. Y ustedes suman 60 a la 7 más 60 a la 7 son 14 y 1. Entonces, estos dos términos, al tener el mismo índice del radicando, los pueden sacar. Entonces, esto le sería 60 por 60 por la raíz séptima de 60. Entonces, 6 por 6, 36. Entonces, les daría 3600. Sí, 3600 por la raíz séptima de 60. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de extracciones de factores dentro de un radical. Siempre que quieran sacar o meter, como en este caso, que quieren meter este 2, entonces si quieren meter un 2, lo tienen que meter con el índice de la raíz, ¿no? Este es el proceso inverso que dice. Allá están metiendo y yo estoy sacando. Entonces, se hace eso. Okay. Entonces, eso es otra propiedad. ¿Sí? Y pues ahí están las fuentes. Eso es lo de la parte de los exponentes. Entonces, con eso cubrimos toda la parte de leyes de exponentes y los exponentes en general. Yo, si ustedes dicen, va rápido, explicando todo rápido, esto es, recuerden que la matemática es para la parte de entrada física. O sea que yo les voy a bajar la información y voy a ver si les mando un archivito con varios ejercicios para que ustedes practiquen y se den duro. Si tienen preguntas, dudas, pues de ahí para responder. Podemos ver funciones, quedan 15 minutos y dejamos la clase por ahí
para la solución de ecuaciones de primer grado, dejarlo para una clase entera y dejar para repaso, dudas o preguntas que ustedes tengan. Eso. La clase no sería mañana, porque mañana tendría que dar otra, pero bueno, esos son anuncios aparte. Entonces, vamos a ponernos a la parte del plano cartesiano. No sé por qué esto me está tirando audio. Plano cartesiano. Plano cartesiano. Estoy buscando la presentación de plano. Ok. Si tenemos la presentación de plano cartesiano, las deberían de estar viendo. Ok. ¿Escuchan ruido? Sorry. Plano cartesiano. Ok. Plano cartesiano o plano XY, como lo quieran nombrar. O sea, a mí me gusta más decirlo plano XY, porque cartesiano es un nombre que le pertenece a las coordenadas cartesianas, que son X, Y, Z, y más adelante hay otros planos. Entonces, mejor decirlo solo plano XY. Me gusta más plano XY. Plano XY. Entonces, es un sistema que se utiliza para localizar puntos que están formados por dos rectas perpendiculares llamadas ejes, cuyos puntos de intersección reciben el número de origen. En pocas palabras, son dos rectas numéricas cruzadas y que tienen un punto C. ¿Ok? Ustedes ven una regla, cruzan otra regla y eso es un plano cartesiano. Donde el punto donde se cruzan las dos es eje o punto cero o origen. Cualquiera que quieran. ¿Qué es el plano cartesiano? Pues bueno, son bastantes coordenadas. Si alguna vez han jugado Battleship, que es un juego de que uno pone como piecitas en varias, así, uno tiene que ir adivinando y uno dice A3 y así. Así. Más o menos, una referencia para que tengan una idea. Esta parte de aquí es para graficar, o para encontrar, o para sacar áreas, o para cosas así. Entonces, para identificar los ejes, como eje X e Y, pues se marca un nombre. Normalmente el eje Y siempre es el que es el vertical. El eje X siempre o casi siempre es el horizontal, a menos que se indique un cambio. Entonces, así es eso. Ahí hay bastante más palabras, pero lo importante es eso. Eje Y es para arriba, abajo, y eje X es izquierda, derecha. Siempre estando los positivos de X a la derecha, los positivos de Y hacia arriba. Eso quiere decir que si ustedes tienen un punto ubicado, a ver, spotlight, aquí, ese punto, los dos coordenadas, tanto X como Y, son positivas. Si tienen aquí, la coordenada X es negativa, pero la X es positiva. Si lo tienen aquí, la coordenada X es negativa y la Y es positiva. Si lo tienen aquí, ambas coordenadas son negativas. Entonces, eso es generalidades. No me cambia el teclado. Ok. Entonces, aquí tenemos las partes en que se divide el plano cartesiano. El plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. ¿Qué son cuadrantes? Son regiones. Normalmente se empiezan a contar en contra de las manecillas del reloj. Esto es importante. Y el que no diga cómo van las manecillas del reloj, pues ya le mostramos. El reloj avanza en este sentido. No, espérame, que no se ve. El reloj avanza en este sentido, con una flechita para acá. Pero para esto se cuenta al revés. Va así. Donde el primer cuadrante es donde los dos son positivos, el segundo cuadrante es donde solo X, Y es positivo, el tercer cuadrante es donde los dos son negativos y el cuarto cuadrante es el que está debajo del primero. Entonces, en este sentido. ¿Sí? No sé por qué. Ay, Dios, no sale el circulito bien. Bueno, ¿me entendieron? Es en este, ahí sí sale. Ok, entonces esta es la fórmula. Esta es para identificar los cuadrantes. Normalmente el examen dice un triángulo ubicado en el primer cuadrante con las coordenadas XX, 0, 0, así. Entonces, ya vamos a ver qué son coordenadas. Coordenadas o un punto se representa en el plano cartesiano por
una pareja ordenado o componentes. ¿Ok? Entonces, todo punto en el espacio, si ustedes, vamos a darle zoom a esto suficiente. Entonces, ustedes tienen un punto. Si ustedes tienen una parte blanca, un punto, esto es un círculo, ¿dónde tenemos un círculo? Corazón no, corazón no. Bueno, ustedes tienen un círculo. ¿Qué rayos con esto que no me sale lo que quiero? Bueno, círculo relleno acá. Ok, ustedes tienen esto, es un punto, por ejemplo, un punto muy grande. Entonces, esto en el espacio es un punto, cualquiera. No tiene más datos, es un punto. Pero, en un plano cartesiano, un punto le da más datos. Le da la ubicación, el cuadrante, el valor y esto. Entonces, si se fijan, este punto es un punto que está ubicado en el primer cuadrante en 4,2. ¿Qué significan estos números? El primer número representa cuánto se mueve en X. El primer número representa cuánto se mueve en X. ¿No? ¿Cuánto se mueve en X? Eso. ¿Cuánto se mueve en X? El primero. O sea que aquí venimos, ponemos X. Al primero es X. El segundo, vamos a poner este. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les dan puntos coordenados, lo que ustedes quieren es ubicarlo en eso. Normalmente se usa una recta porque estos tienen separaciones equidistantes. O sea que la distancia de aquí a acá es la misma de acá a acá. O sea, eso es importante. Porque si no, no tiene sentido hacer esto. Porque le puede quedar que el 4 está aquí y el que el 3 está acá y no tiene sentido. Entonces, esto es el plano cartesiano. Lo del examen, normalmente lo que les piden o les dan una figura ordenada acá. Entonces les dice, ubique la figura delimitada por las siguientes coordenadas. Les dan x11, un loop aquí, 4,4, y tal vez les dan un 3,1 y un 4,1. Entonces les dice, ¿qué figura es esta? Entonces ustedes, porque les está diciendo la figura delimitada por esos 4 puntos. Entonces la figura es un rectángulo. Y dependiendo si tiene el mismo largo aquí que el mismo largo, ustedes pueden saber si es un cuadrado o eso. Les pueden pedir, determine el área de la figura. Entonces ustedes dibujan la figura en su plano, les va a salir si es un triángulo, si es un cuadrado, si es un rectángulo, y así lo van a poder ver. Entonces, con eso ustedes pueden saber. Eso es la importancia del plano cartesiano, es aparte de tanto en PAA como en PCNS, lo van a ver, esa cosa. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos son videos. Lo más importante es... Entonces, eso es la parte más importante de eso de lo del plano cartesiano. O sea, ubicar los puntos. Lo de plano cartesiano solo es para ubicar puntos y determinar figuras sobre los puntos. Y a veces el examen usa ubicado en el segundo cuadrante, que está aquí. Tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces, eso es lo mejor. Entonces, disculpen que estaba... Eso es lo más importante. Entonces, cuando ustedes lo tengan así, normalmente le dan puntos o a los puntos les ponen nombre por general. El punto A está en tal lado, el punto C está en tal lado, el punto B está en tal lado y el punto D está que está determinada por eso. Entonces, usted ya, si es un rectángulo es ancho por largo. Si es un cuadrado es lado al cuadrado, así. Entonces, con eso concluimos la clase de hoy. No quiero avanzar más por la parte de falta. Entonces,
porque lo que falta según esto solo sería funciones y ecuaciones. Entonces, ya es suficiente esto. Funciones es eso, una función, eso antes de una función es, se escribe de esta forma. Quiere decir un punto en el eje coordenado. O sea, una función determinada por x, esto, que está igualado a un valor cuando se le empiezan a dar valores de x. Y ese valor al que está igualado se conocen como y. Entonces, eso es. Lo mismo del plano cartesiano. Entonces, si ustedes tienen el plano cartesiano, una función es un punto en el plano cartesiano según el valor que va tomando x y va cambiando el valor en y. Eso es una función. Entonces, cuando veamos la parte de los ejercicios, ustedes van a poder observar eso. Entonces, ya para la parte de matemáticas per se, solo nos queda ecuaciones diferenciales, resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. En la parte de PA salen de dos incógnitas, así que aquí solo vamos a ver una incógnita. ¿Ok? Entonces, eso es la parte de matemáticas. Y estos tres últimos son los más importantes para esto, especialmente en esta parte de aquí. Bueno, en todas, porque usan ecuaciones, pero donde se usan más exponentes y todo es en esto. ¿Okay? Entonces, se pueden retirar cualquier cosa, duda, pregunta, consulta. Ahí está el grupo. Alguien escribió con el chat. Entonces, de nada. Entonces, ya terminé la grabación. Vamos a dar aquí